El olor a grasa quemada y a óxido viejo era el perfume habitual del pequeño taller de reparación de coches de Leonardo Leo Durán, en un rincón olvidado de Vallecas. A sus 26 años, Leo era un espíritu libre atrapado en la cárcel de la pobreza. Sus manos, cubiertas de aceite y cicatrices, eran las de un artista de la mecánica, capaz de insuflar vida a los motores más viejos y moribundos. Llevaba una camiseta de algodón descolorida y unos vaqueros rotos por el uso, pero sus ojos, de un azul intenso y soñador, miraban más allá de los límites de su humilde existencia. El zumbido constante de la radial y el golpeteo del martillo eran la banda sonora de su día, un contrapunto a los suspiros silenciosos que a veces le arrancaba la vida. Su abuela, doña Rosa, una mujer menuda con una sonrisa cansada y unos ojos que habían visto demasiado, dependía de él. Su pensión apenas cubría el alquiler de su piso en el mismo edificio, un espacio que olía a naftalina y a los recuerdos de una vida que se desvanecía. Leo soñaba con abrir su propio taller, uno moderno, donde no solo repararía coches, sino que también diseñaría prototipos ecológicos, una utopía que parecía tan lejana como las estrellas. La vida en Vallecas era una carrera de obstáculos constante, una lucha diaria por la supervivencia. Cada billete que ganaba, cada céntimo que ahorraba, se destinaba a la medicina de la abuela, a los servicios básicos. La pobreza era una sombra persistente, una compañera silenciosa que le recordaba la injusticia del mundo. ¿Por qué algunos nacían con todo, y otros, como él, con nada? Sentía una punzada de resentimiento hacia aquellos que vivían en la opulencia, ajenos a la lucha de la mayoría. Sin embargo, no era un resentimiento corrosivo. Era más bien una determinación de cambiar su destino, de esculpir su propio camino. Recordaba las historias que su abuela le contaba, cuentos de una familia noble, de grandes palacios y títulos, pero él siempre las había tomado como fantasías para dormir. Eran las historias de una vida lejana, de un pasado que no le pertenecía. La única realidad era el olor a aceite de motor, el sonido de las herramientas y la constante preocupación por el futuro de su abuela. A veces, en el silencio de la noche, se preguntaba si había algo más para él, un propósito más allá de los confines de su pequeño taller. En el corazón de la opulenta Salamanca, el palacio de los marqueses de Villabriga se alzaba majestuoso, un monumento a la riqueza y la antigua nobleza española. Dentro, don Rodrigo de la Vega, marqués de Villabriga, un hombre de 60 años con un porte imponente y una mirada penetrante, ajustaba su pañuelo de seda con un gesto de impaciencia. Su traje de sastrería fina, de color azul marino, resaltaba su figura erguida. Don Rodrigo era un pilar de la alta sociedad madrileña, un hombre obsesionado con el linaje, el poder y la preservación de su apellido. El aroma a cera pulida, a flores frescas y a historia impregnaba cada rincón del palacio, un contraste con el olor a diésel que se colaba por las grietas del taller de Leo. Su hija, Sofía de la Vega, 25 años, se movía por los salones con una gracia innata, vestida con un elegante traje de falda que acentuaba su figura esbelta. Sus ojos, de un color avellana profundo, a menudo reflejaban una melancolía que pocos notaban bajo su fachada de joven aristócrata perfecta. Sofía era el epítome de la elegancia, la heredera perfecta, pero vivía en una jaula de oro. Su padre la presionaba para casarse con Álvaro Montero, un empresario inmobiliario sin escrúpulos, cuyo único mérito era su fortuna y su linaje intachable. Una alianza que don Rodrigo consideraba vital para expandir la influencia de su familia. Sofía, sin embargo, soñaba con una vida diferente, con la libertad de dedicarse a su verdadera pasión, la fotografía callejera, un arte que su padre consideraba una vulgaridad. El sonido de su propia respiración era lo único que a veces escuchaba en el silencio opresivo del palacio. El destino, con su ironía habitual, se puso en marcha una tarde gris. Leo estaba en el taller,
sumergido en el motor de un viejo Seat, cuando un taxi de lujo se detuvo abruptamente frente a la entrada. Un hombre anciano, vestido con un traje pasado de moda pero impecable, con una maleta de cuero antigua en la mano y unas gafas que se deslizaban por su nariz aguileña, bajó con dificultad. Era el doctor Elías Morales, un abogado casi legendario, conocido por sus conexiones con la antigua nobleza española y su afición por los casos más insólitos. El aroma a naftalina que desprendía el abogado se mezclaba con el olor a aceite de motor del taller. «¿Leonardo Durán?», preguntó el abogado, su voz un murmullo grave que sonó extraño en el ruidoso taller. Leo se enderezó, limpiándose las manos con un trapo. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». El doctor Morales lo miró con una expresión indescifrable, una mezcla de solemnidad y asombro. «Joven, soy el doctor Morales. Tengo noticias para usted que cambiarán su vida para siempre. Usted es Leonardo de la Cueva y Guzmán, el legítimo heredero del ducado de Albacete». Leo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Ducado de Albacete? ¿Nobleza? ¿Heredero? Era una broma, pensó, una elaborada cámara oculta. La risa irónica que le escapó fue teñida de incredulidad. «Disculpe, señor, creo que se ha equivocado de taller. Yo solo soy Leo, el mecánico». El doctor Morales, con una calma imperturbable, sacó un viejo pergamino amarillento de su maleta, sellado con un antiguo escudo de armas. «Este es el árbol genealógico de los duques de Albacete. Su abuela, doña Rosa, era la última descendiente directa, pero su rama fue desheredada y su existencia silenciada por una disputa de tierras y una traición hace más de 100 años. Su línea familiar fue declarada muerta. Pero usted es el último eslabón, la sangre legítima». El abogado le explicó la centenaria disputa entre los de la Cueva y los de la Vega, una historia de celos, poder y una ancestral maldición que se cernía sobre ambas familias. El ducado de Albacete, aunque aún existente en los registros, había sido despojado de gran parte de sus tierras y fortuna por maniobras legales de los de la Vega. Para reclamar el título y las tierras ancestrales, joven, continuó el doctor Morales, su voz cobrando solemnidad, existe una cláusula en el testamento del último duque de Albacete, una condición impuesta para unir las dos ramas en disputa, para poner fin a la maldición. El último heredero debe casarse con la hija del actual marqués de Villabriga, con Sofía de la Vega. Leo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sofía de la Vega, la hija del marqués, el hombre que personificaba todo lo que él despreciaba de la aristocracia, del privilegio injusto, el enemigo de su familia. El sudor frío perlaba su frente. La maqueta de un coche ecológico en su mesa de trabajo, su pequeño sueño, parecía burlarse de él. El aroma a aceite de motor se volvió agrio en su boca. El doctor Morales le entregó un pequeño anillo de oro macizo, grabado con un escudo de armas, un lobo rampante bajo una luna. «Este es el anillo del ducado de Albacete. Es el símbolo de su linaje». El metal era frío y pesado en la palma de Leo, una carga más que un tesoro. Esa misma tarde, el doctor Morales arregló un encuentro casual en una exclusiva galería de arte en el barrio de Salamanca, donde Sofía exponía algunas de sus fotografías callejeras, en secreto, bajo un seudónimo. Leo, vestido con el único traje decente que poseía, se sentía como un impostor. El contraste entre su ropa sencilla y los atuendos de diseño de la élite madrileña era cruel. El olor a pintura fresca y a incienso de la galería se mezclaba con el aroma a sudor nervioso de Leo. Sofía, con su vestido de seda color esmeralda, estaba de pie junto a sus fotografías, hablando con una pareja de coleccionistas. Sus ojos avellana brillaban con una pasión que Leo no esperaba ver. Eran fotografías crudas, reales, de la vida en los barrios más humildes de Madrid, de ancianos, de niños, de la gente común.
Una punzada de asombro le atravesó. No era la mujer fría que había imaginado. El doctor Morales se acercó a Sofía. «Señorita de la Vega, permítame presentarle a Leonardo Durán, un joven con un interés particular en el arte». Los ojos de Sofía se posaron en Leo, su mirada una mezcla de curiosidad y un leve desdén, el habitual para los que no pertenecían a su mundo. El aire en la galería se volvió denso, casi irrespirable. La voz de su abuela, doña Rosa, resonaba en su mente, vieja y quebradiza, contando historias de los de la cueva y los de la Vega. Eran perros rabiosos, hijo, ambiciosos y sin escrúpulos. Nos quitaron todo: la tierra, el honor, la alegría. Nos desterraron de nuestra propia historia. La imagen de la abuela, con sus manos arrugadas y sus ojos cansados, se superponía al rostro de Sofía, tan elegante y a la vez tan ajena a la dureza del mundo. El odio ancestral, grabado a fuego en su memoria, chocaba con la visión de la pasión de Sofía por el arte, por la vida real que él conocía. El anillo del ducado, frío en su bolsillo, parecía quemarle la piel. ¿Era su deber vengar a su familia o simplemente reclamar lo que era suyo? La dualidad de su misión, la traición a sus propios principios si se casaba con ella, lo carcomía. «Un placer», dijo Sofía, su voz educada, pero con una formalidad distante. Le tendió la mano. El tacto de su piel, suave y fría, fue un contraste con las manos ásperas de Leo. «Sus fotografías son muy reales», dijo Leo, sorprendido por su propia franqueza. Sofía levantó una ceja, una ligera sorpresa en sus ojos. «Gracias», respondió, su mirada escrutándolo. «Usted no parece el tipo de persona que frecuenta galerías de arte». Era una observación, no un juicio, pero Leo sintió la punzada. «La vida real es mi arte, señorita», respondió, una sonrisa amarga en sus labios. El doctor Morales, con una sonrisa enigmática, observó la tensa interacción. El encuentro fue breve, pero la chispa, o al menos la curiosidad, había sido encendida. Leo, al salir de la galería, sintió el peso del anillo en su bolsillo, una promesa y una condena a la vez. El olor a pintura y a incienso se quedó pegado a su ropa. Su vida, tan simple y predecible, acababa de dar un giro impensable. La noticia de la supuesta conexión de Leonardo Durán con el Ducado de Albacete se extendió por los círculos más exclusivos de Madrid como un reguero de pólvora, aunque mezclada con escepticismo y un ligero aire de burla. Don Rodrigo de la Vega, al enterarse, estalló en una furia contenida, su rostro enrojeciendo de rabia. La idea de que un don nadie de un barrio pobre pudiera reclamar un título tan antiguo, y uno que además estaba ligado a su propia familia a través de una cláusula tan inverosímil, era una afrenta personal. Despidió a su mayordomo, un hombre de 70 años, por haber permitido que semejante rumor circulara por su palacio. El aroma a cera pulida en el palacio de don Rodrigo se volvió denso, casi asfixiante, cargado de la ira del marqués. El viejo marqués, de pie frente al inmenso ventanal de su despacho, observaba los jardines impecablemente cuidados. La idea de que un Durán, un descendiente de esa rama bastarda y olvidada de los de la cueva, pudiera siquiera soñar con el ducado de Albacete, le producía náuseas. Era una burla al linaje, a la sangre. Su familia, los de la Vega, había trabajado durante generaciones para asegurarse de que los de la cueva quedaran en el olvido, despojados de su fortuna y su honor. Ahora, un simple mecánico de Vallecas aparecía con un abogado chiflado, reclamando un título. Era impensable, ridículo. Pero la cláusula del matrimonio, la maldita cláusula, una estúpida tradición. El olor a tabaco caro en su despacho, el sonido de los cuervos en los jardines, todo era un recordatorio de su poder, un poder que ahora se veía amenazado por un don nadie. No permitiría que un advenedizo manchara su apellido,
ni que reclamara lo que consideraba suyo. Haría lo que fuera necesario para evitarlo, incluso si eso significaba desenterrar secretos o romper a un hombre. Leo, por su parte, se vio arrastrado a un mundo de abogados, documentos históricos y genealogías complejas. El doctor Morales lo preparaba para la batalla legal y social que se avecinaba. Leo pasó horas en bibliotecas antiguas, sumergiéndose en la historia de su supuesta familia, los de la Cueva. Descubrió que la disputa con los de la Vega no era tan simple como una pelea por tierras. Había una intriga, una manipulación por parte de un tercer noble ambicioso, un conde llamado Damián de Santillana, que había urdido un plan para enfrentar a ambas familias y así obtener el control de las tierras del ducado para sí mismo. La traición había sido más profunda, el engaño más elaborado. El aroma a papel viejo y a tinta desvanecida de los documentos era un portal a un pasado complejo. La situación de la abuela de Leo, doña Rosa, empeoró. La enfermedad respiratoria crónica que padecía se agravó, y el médico les informó que necesitaba un tratamiento experimental en una clínica especializada en Suiza, cuyo costo era astronómico. Leo sintió que el mundo se le venía encima. Su sueño de un taller ecológico, sus principios de no vender su alma, todo se vio eclipsado por la necesidad imperiosa de salvar a su abuela. Ella era su única familia, el faro de su vida, el olor a desinfectante del hospital, el sonido del respirador de su abuela, el frío tacto de su mano en la suya. Todo le recordaba la urgencia de la situación. El anillo del ducado, que ahora llevaba en su dedo, no se sentía como un símbolo de poder, sino como una carga abrumadora. Mientras tanto, la presión sobre Sofía también se intensificó. Don Rodrigo, al ver el peligro que representaba Leo, aceleró sus planes de matrimonio con Álvaro Montero. Álvaro, un hombre con una sonrisa falsa y unos ojos fríos, redobló su cortejo con la complicidad de don Rodrigo, que organizaba bailes y cenas donde Sofía se sentía como un trofeo. Sofía se sentía asfixiada, atrapada en una jaula de oro. Su pasión por la fotografía, su única válvula de escape, se vio amenazada cuando don Rodrigo amenazó con cortar sus fondos y exponer su seudónimo si no accedía al matrimonio. El aroma a laca para el cabello, a flores de invernadero y a hipocresía llenaba el palacio. El sonido del vals, las risas huecas de la élite, todo era una tortura para ella. En una tarde lluviosa, Sofía se refugió en su estudio secreto en el ático del palacio, el único lugar donde podía ser ella misma. Miraba sus fotografías, imágenes de la vida real, cruda y sin filtros, tan diferente de su existencia. Había una foto que había tomado en Vallecas, la de un joven mecánico, con las manos sucias de grasa, pero los ojos llenos de sueños. Era Leo. Lo había fotografiado sin saber quién era, atraída por la autenticidad de su mirada. El recuerdo de su breve encuentro en la galería de arte, su franqueza inusual, resonó en su mente. Él no era como los otros hombres de su mundo. Él había visto la vida real que ella anhelaba capturar. El frío de la habitación se colaba por las ventanas. El sonido de la lluvia golpeaba el cristal. Sofía sentía una extraña conexión con ese desconocido, una conexión que la asustaba y a la vez la intrigaba. Era un atisbo de libertad en su jaula dorada. El anillo del ducado, que su padre mencionaba con desprecio, empezó a ser, para ella, una posibilidad. El doctor Morales, con su habitual astucia, logró organizar un encuentro casual entre Leo y Sofía, en un café discreto. El ambiente era tenue, el aroma a café y a pan recién horneado. Leo, con el peso de la situación de su abuela, estaba más sombrío que de costumbre. Sofía, con la presión de su padre y Álvaro, parecía aún más distante. Ambos se sentaron, el silencio entre ellos pesado, lleno de subtexto. «Señorita de la Vega», comenzó Leo, su voz áspera por la tensión. «Sé que esta situación es extraña. Mi abuela está muy enferma.
y su tratamiento es muy costoso. Necesito el ducado. Sus manos sobre la mesa estaban apretadas, los nudillos blancos. Sofía lo miró, sus ojos avellana fijos en los suyos. ¿Y yo, señor Durán? ¿Cree que quiero casarme con un desconocido, solo por una cláusula ridícula? Mi padre me ha prometido a Álvaro Montero, un hombre al que detesto. Mi vida es una jaula, ¿lo entiende? Su voz era baja, pero cargada de una furia contenida. El tacto frío de la taza de café en sus manos era su único consuelo. Entonces, ¿y si encontramos un beneficio mutuo? Preguntó Leo, una idea germinando en su mente. ¿Un matrimonio de conveniencia? Yo obtengo el ducado, y usted se libra de Álvaro Montero y de la presión de su padre. Podría seguir con su fotografía. La propuesta colgó en el aire, audaz, desesperada, llena de un subtexto de mutua vulnerabilidad. Sofía lo miró con una nueva luz en los ojos, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. El anillo del ducado, en el dedo de Leo, parecía brillar en la penumbra del café. La mesa de madera, lisa y fría, era el único testigo de esta extraña alianza. La tensión en el palacio de Villabriga era asfixiante, palpable como el polvo en los antiguos salones. Don Rodrigo, con una furia silenciosa, había descubierto el secreto de Sofía, sus fotografías callejeras y su creciente interés en la causa del advenedizo Leonardo Durán. La maqueta de un rascacielos que Álvaro Montero le había regalado, una réplica de su nuevo proyecto inmobiliario, se sentía fría y pesada en las manos de don Rodrigo. El aroma a cera pulida, mezclado con el hedor de su propia ira, llenaba cada rincón. La idea de que su hija, su Sofía, la joya de su linaje, pudiera siquiera considerar un matrimonio con ese mecánico de Vallecas, era una afrenta personal, una humillación insoportable. Y su fotografía, su obsesión por la miseria humana, por la vulgaridad, era un insulto a su apellido. Se sentía traicionado por su propia sangre. Él, don Rodrigo de la Vega, marqués de Villabriga, no permitiría que su legado fuera manchado por un don nadie y una hija descarriada. La antigua maldición de los de la cueva, esa estúpida leyenda, le parecía más real que nunca. El recuerdo del antiguo pleito de tierras, del que su familia había salido victoriosa, le daba una punzada de falsa seguridad. Pero la cláusula del matrimonio, ese era el nudo gordiano. El silencio del palacio, que antes era su orgullo, ahora era un eco de su propia soledad, de la carga de su apellido. No podía perderlo todo, no después de generaciones de esfuerzo. Haría lo que fuera necesario para mantener su estatus, su honor, incluso si eso significaba destruir a su propia hija, o a ese miserable de Durán. La salud de doña Rosa, la abuela de Leo, empeoraba cada día más, como si la vida se le escapara de entre los dedos. El tic-tac del reloj en la mesilla de noche de su habitación sonaba con una lentitud exasperante. Leo se sentía atrapado. La operación en Suiza era la única esperanza, pero el costo era prohibitivo. Él y Sofía habían acordado el matrimonio de conveniencia, una alianza fría pero necesaria. Sin embargo, don Rodrigo, consciente de la urgencia de Leo y sospechando de su conveniente acercamiento a Sofía, había iniciado una serie de maniobras legales para impugnar la autenticidad del ducado de Albacete, acusando al doctor Morales de fraude y a Leo de impostor. La amenaza de la cárcel, de la ruina total, pendía sobre Leo como una espada de Damocles. El aroma a medicamentos y a miedo llenaba el pequeño piso de la abuela. El biplot se entrelazó con la trama principal de una forma devastadora. Álvaro Montero, el prometido impuesto de Sofía, un hombre despreciable, había descubierto el estudio secreto de fotografía de Sofía y la había confrontado. No solo amenazó con destruir su trabajo, sino que también desveló la existencia de una deuda oculta de don Rodrigo, un préstamo gigantesco que había solicitado para financiar su último proyecto inmobiliario,
un proyecto que ahora estaba en riesgo por la crisis del mercado. Álvaro amenazó con hacer pública la deuda de don Rodrigo y arruinarlo financieramente si Sofía no accedía de inmediato a la boda. El sonido de su propia voz, cargado de rabia y desesperación, resonaba en el ático. Sofía estaba acorralada, sin salida. La única opción era casarse con Álvaro, o ver a su padre en la bancarrota y su reputación arruinada. El frío del suelo del ático se colaba por sus pies descalzos. Leo, al enterarse de la situación de Sofía a través de una conversación accidental con el doctor Morales, sintió una oleada de rabia. La manipulación de don Rodrigo, la crueldad de Álvaro, lo consumían. Se dio cuenta de que la venganza ancestral, la disputa de clanes, palidecía ante la urgencia de ayudar a Sofía, una mujer atrapada por la misma ambición y crueldad que él había despreciado toda su vida. Su corazón, que había estado endurecido por años de privaciones y resentimiento, comenzó a sentir una punzada de empatía. El anillo del ducado en su dedo se sentía más pesado que nunca, pero ahora no era solo una carga, sino una herramienta, una oportunidad para hacer lo correcto. El destino se cernía sobre él como un buitre, su abuela al borde de la muerte, la amenaza de la cárcel. Y ahora Sofía, una mujer que, a pesar de su mundo de privilegio, estaba tan atrapada como él. ¿Era esto lo que significaba ser un duque? ¿Sacrificar todo, incluso su propia dignidad, por un título y un matrimonio sin amor? El sabor amargo de la desesperación llenaba su boca. El sudor frío le corría por la espalda. El taller, su refugio, se sentía ahora una celda. Recordaba las palabras de su abuela. «Nunca pierdas tu honor, hijo. Es lo único que nos queda». Pero ¿qué honor había en un matrimonio forzado, en una alianza con el enemigo? La tentación de huir, de desaparecer, era abrumadora. Dejar el ducado, dejar a Sofía, dejar que la vida siguiera su curso. Pero la imagen de su abuela, su sonrisa cansada, el sonido de su respiración débil, se le grababa a fuego en la mente. Y luego, el rostro de Sofía, sus ojos avellana llenos de una tristeza oculta. No podía abandonarla. No podía ser como ellos. Se sentía solo, más solo que nunca, en medio de la opulencia y el poder que le ofrecían. La noche era oscura, pero una chispa, un tenue rayo de luz, comenzaba a brillar en su corazón. Tenía que luchar, por su abuela, por Sofía, por sí mismo, por un honor que no se medía en títulos, sino en la decencia humana. El anillo del ducado, que ahora brillaba tenuemente, era un recordatorio constante de su destino. La noche previa a la fecha límite impuesta por Álvaro, la tensión en Madrid era palpable. El destino de dos familias y de un amor incipiente estaba en juego. El aire se sentía cargado de humedad y de la incertidumbre del futuro. Leo, con el alma desgarrada, había tomado una decisión. Ya no era solo por su abuela, ni por el título. Era por Sofía. Era por la justicia. Era por la verdad. La redención no se conseguiría con una simple boda, sino con la exposición de la podredumbre que se escondía bajo el lujo. El plan se había formado en su mente, claro y frío como el acero. No se escondería, no se sometería. Desvelaría la verdad, no solo sobre el ducado, sino sobre don Rodrigo y Álvaro. La venganza se había transformado en justicia. El olor a aceite de motor, el sonido de la maquinaria, su viejo mundo, le daba una fuerza inusitada. Recordaba las palabras del doctor Morales sobre la manipulación de Damián de Santillana, el tercer noble que había sembrado la discordia entre los de la Cueva y los de la Vega. Ese era el verdadero enemigo, el que había encendido la llama de un odio centenario. Tenía que ir más allá de la venganza personal. Tenía que desenterrar la verdad. El anillo del ducado en su dedo se sentía ahora como un arma, no una cadena. El sudor frío perlaba su frente, pero una nueva determinación, una calma helada, lo invadió. La luz de la luna,
filtrándose por la ventana de su taller, le daba un propósito. La boda se celebró en la majestuosa Catedral de la Almudena, un escenario imponente para un drama de proporciones épicas. El aire estaba impregnado del aroma a incienso, a lirios y a la expectación de la alta sociedad madrileña. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, llenaban los bancos. Don Rodrigo de la Vega, con una sonrisa triunfal en el rostro, esperaba en el altar junto a Álvaro Montero, que apenas podía contener su arrogancia. Sofía, vestida con un deslumbrante traje de novia blanco, avanzaba lentamente por el pasillo, su rostro una máscara de resignación, sus ojos avellana buscando los de Leo, que la esperaba al final del pasillo, su corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y determinación. El sonido de los órganos llenaba la nave, pero para Leo era un murmullo distante. Cuando Sofía llegó al altar, sus ojos se cruzaron con los de Leo. En su mirada, ella vio una chispa de alianza, de un plan tácito que se había gestado en la oscuridad. Él le ofreció una ligera sonrisa, un gesto casi imperceptible de complicidad. La mano de Sofía, fría como el hielo, encontró la de Leo. El tacto de su piel, sorprendentemente cálido, le dio una punzada de algo parecido a la esperanza. Justo cuando el sacerdote estaba a punto de pronunciar las palabras que los unirían, la voz clara y autoritaria del doctor Morales resonó en la nave. «Paren la ceremonia, esto es una farsa». Todos se giraron, conmocionados. El doctor Morales avanzó por el pasillo, seguido por dos hombres de aspecto serio, detectives privados. El aroma a incienso y a sorpresa llenaba el aire. Don Rodrigo, furioso, se adelantó. «¡Doctor Morales! ¿Qué insolencia es esta?». Su voz retumbó en la catedral. «Estás interrumpiendo la boda de mi hija». «No, Marqués», respondió el doctor Morales, su voz inquebrantable. «Estoy revelando la verdad sobre el ducado de Albacete y sobre la verdadera intención de este matrimonio». El doctor Morales se giró hacia Leo. «Leonardo Durán, de la Cueva y Guzmán, el legítimo duque de Albacete». Un murmullo de asombro recorrió la nave. El rostro de don Rodrigo palideció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer el anillo en el dedo de Leo. Álvaro Montero gruñó, su sonrisa arrogante transformada en una mueca de furia. Ricardo Soler, ahora formalmente Leonardo de la Cueva, se adelantó. «Y no solo eso», dijo Leo, su voz resonando en la inmensidad de la catedral, con una calma que desmentía la tormenta en su interior. La verdadera razón de la disputa entre los de la Cueva y los de la Vega no fue una disputa de tierras, sino una intriga urdida por el conde Damián de Santillana hace más de 100 años. Él manipuló a ambas familias, sembrando la discordia, para hacerse con el control de las tierras del ducado, que poseían un valioso yacimiento de minerales que don Rodrigo de la Vega ha estado explotando ilegalmente. El doctor Morales presentó documentos históricos y pruebas recién descubiertas que desvelaban la traición de Santillana y la complicidad de los antepasados de don Rodrigo, que habían explotado la mentira para su propio beneficio. La verdad, cruda y sin adornos, se desplomó sobre la alta sociedad. El olor a incienso, a lirios y ahora, al miedo de don Rodrigo, se mezclaba en el aire. Los flashes de los fotógrafos, los murmullos, el sonido del corazón de Sofía latiendo frenético. El anillo del ducado en el dedo de Leo brillaba con una luz de justicia. Y en cuanto a este matrimonio, continuó Leo, su mirada firme en don Rodrigo, estaba destinado a unir a dos ramas de una misma familia. Pero usted, Marqués, lo ha utilizado para su propio beneficio, intentando casar a su hija con un hombre que la desprecia y que la ha manipulado para cubrir sus propias deudas. Leo se giró hacia Sofía. «Sofía, yo sé de tu amor por la fotografía, de tu lucha por la verdad. Sé que Álvaro te ha chantajeado con la deuda oculta de tu padre. No tienes que casarte con él.
Te ofrezco un matrimonio de verdad, una alianza, no una prisión. Sofía, con lágrimas en los ojos, una mezcla de sorpresa, alivio y una incipiente esperanza, asintió. Sí, susurró. Acepto. Don Rodrigo, con el rostro descompuesto, intentó abalanzarse sobre Leo, pero fue detenido por los detectives. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. El sonido de los aplausos mezclado con los gritos de furia de don Rodrigo llenó la catedral. La justicia, finalmente, había llegado. El ambiente, que antes era tenso, ahora se sentía vibrante, electrizante, lleno del aroma a victoria y redención. La verdad había liberado a todos. La caída de don Rodrigo de la Vega fue un espectáculo para los medios. La revelación de la ancestral manipulación, las deudas ocultas y la explotación ilegal de las tierras del Ducado de Albacete, sumado a la humillación pública en la catedral, lo llevaron a la ruina financiera y social. El marqués de Villabriga fue despojado de gran parte de su fortuna y de su título, aunque mantuvo su palacio como un recordatorio de su pasado. Su intento de casar a su hija para cubrir sus deudas se volvió en su contra. Álvaro Montero, expuesto como un oportunista sin escrúpulos, vio sus proyectos inmobiliarios cancelados y su reputación destrozada. El hedor a fracaso ahora lo perseguía. La justicia había prevalecido. Leonardo de la Cueva y Guzmán, ahora legítimo duque de Albacete, asumió su título y sus responsabilidades con una seriedad y una humildad que sorprendieron a la alta sociedad. No era el noble arrogante que esperaban, sino un hombre con las manos marcadas por el trabajo, un espíritu noble por naturaleza. Su abuela, doña Rosa, recibió el mejor tratamiento posible en la clínica suiza. Su salud mejoró significativamente y pudo disfrutar de la comodidad y la dignidad que tanto merecía. El aroma a naftalina de su antiguo piso fue reemplazado por el de las flores frescas que ahora llenaban su habitación en la mansión ducal, y el sonido de su respirador por su risa suave. El matrimonio entre Leo y Sofía, que comenzó como un matrimonio de conveniencia, se transformó lentamente en una relación de profundo respeto, admiración y, con el tiempo, un amor genuino. Descubrieron que, a pesar de sus mundos opuestos, compartían valores fundamentales: la honestidad, la compasión y un deseo de hacer el bien. Leo, con el apoyo de Sofía, utilizó la vasta fortuna del ducado para revitalizar las tierras ancestrales, invirtiendo en proyectos ecológicos, apoyando a las comunidades locales y restaurando el legado de su familia, no como un símbolo de privilegio, sino como un motor de progreso social. Sofía, ahora duquesa de Albacete, encontró la libertad para dedicarse plenamente a su pasión por la fotografía. Abrió una galería de arte en el mismo palacio ducal, exponiendo no solo sus propias obras de arte callejero, sino también el trabajo de jóvenes artistas emergentes de barrios desfavorecidos. Sus fotografías, antes un secreto, ahora eran un puente entre dos mundos, una expresión de su alma. El pañuelo de seda de su abuela, ahora un símbolo de su libertad, estaba enmarcado en su galería. Un año después, el ducado de Albacete era un modelo de una nueva nobleza, una que valoraba el trabajo, la ética y la conexión con la gente. Leo y Sofía, sentados en el jardín del palacio ducal, observaban a su abuela, doña Rosa, jugando a las cartas con una sonrisa en el rostro. El aroma a jazmín y a hierba fresca llenaba el aire, mezclado con el sonido de las risas de doña Rosa. Leo tomó la mano de Sofía, sus dedos ásperos acariciando su piel suave. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este giro», dijo Leo, su voz baja. «Gracias por creer en mí, por darme una oportunidad». Sofía le sonrió, sus ojos avellana brillando con afecto. «Gracias a ti, Leo, por mostrarme que la verdadera nobleza no se mide en títulos, sino en el corazón, y por liberarme de mi propia jaula». El anillo del ducado, en el dedo de Leo, brillaba al sol, no como un símbolo de poder,
sino de un amor que había florecido de las cenizas de un odio ancestral. La historia de Leonardo Durán y Sofía de la Vega se convirtió en una leyenda viva en España, un testimonio de que el destino, por caprichoso que sea, a menudo teje los hilos más inesperados para unir almas. Fue un relato sobre la redención, sobre la verdad que libera, y sobre cómo el amor puede trascender las barreras sociales y las viejas heridas. La moral era clara. La verdadera nobleza no reside en la sangre o el título, sino en el carácter, la integridad y la capacidad de amar y perdonar. Los viejos rencores, las disputas ancestrales, palidecen ante la fuerza de la compasión y la justicia. Y en el corazón de un joven mecánico de Vallecas y de una joven aristócrata atrapada, el destino encontró el camino para reescribir la historia, demostrando que el amor es el verdadero ducado, el título más preciado que un ser humano puede poseer.